Comenzamos entonces con la prédica, con el sermón. Y bueno, quiero que abran sus Biblias en Mateo 5 y vamos a estar estudiando este pasaje. Pero antes de... Reina Valera 60. Okay. Sí, voy a estar leyendo de la versión Reina Valera 60 para que estemos todos ahí. Sí. Y como dice el sermón para esta mañana, esta tarde, una justicia perfecta. El mundo hoy en día pide justicia, ¿no? Lo vemos en las noticias, en las protestas, ¿no? Justicia, pidiendo justicia, ¿no? Pero ¿cuál es la justicia que el mundo, las personas están buscando? Al parecer es una justicia donde se entiende que alguien tiene que pagar algo porque ha incumplido alguna ley, alguna norma, algunas reglas de un país, ¿no? Pero el mundo busca tener una justicia desde una perspectiva desde el hombre, ¿no? Y a veces esa justicia que busca, lo busca con una ira, ¿no? Porque yo quiero que pague eso. Entonces, el concepto que el mundo tiene de justicia es a veces tergiversado desde la perspectiva del hombre, ¿no? Que el hombre piensa tener la justicia y ser justo y bueno, trata de hacer cumplir en base a eso su justicia. Pero la Biblia nos habla también de justicia. Y quiero aclarar antes de comenzar que el término de justicia que vamos a ver hoy no se refiere a la consecuencia o al efecto de haber incumplido una injusticia, ¿no? Sino algo perfectamente justo, algo que es perfectamente correcto. Algo santo, como hemos cantado en el himno de hoy, santo, 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 ¿no? Algo que no tiene ninguna mancha. A eso llamamos justicia también. Entonces vamos a leer Mateo 5, 1 al 20. Dice así la palabra de Dios. Viendo, todos tienen, ¿no? Sí. Ok. Bueno, entonces dice así. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra,
ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el cielo, en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar antes de continuar. Señor, te damos gracias porque este día tú nos permites leer tu palabra también y poder meditar en ella. Te pido, Señor, que obres poderosamente a través de tu Espíritu Santo, que no sean mis palabras, sino que, Señor, tú bendigas estas palabras. Y te pido, Señor, que nos des una bendición especial, que abra nuestro entendimiento y que podamos entender lo que tú nos dices en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta lectura nos muestra a Jesús enseñando a sus discípulos. Jesús da un mensaje que se lo ha conocido como el Sermón del Monte, ¿no? Y prácticamente Jesús, en los versículos del 1 al 16, prácticamente Jesús estaba describiendo lo que es un verdadero discípulo, ¿no? Y las características que tienen un efecto en el reino de los cielos. Jesús estaba diciendo a aquellas personas que son como estas características, heredarán el reino de los cielos. Aquellas marcas que mostraban a un verdadero discípulo, estas eran las marcas que Jesús le estaba hoy diciendo, ¿no?, a los discípulos en el Sermón del Monte. Pero llegamos al versículo 17 y al 20, y Jesús hace esta declaración muy, muy importante. A ver, vamos a leerla otra vez. ¿Quién quiere leerla? El versículo 17 hasta el versículo 20. Vamos a leer otra vez. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cristo, al mencionar esta declaración, después de haber mencionado unas como características de quienes van a heredar el reino de los cielos, Él resalta ahí, dice, ¿no? No vine a poner nuevas reglas, no vine a poner una nuevo modo de ser salvo o quienes van a heredar el reino de los cielos. Solamente nos está diciendo que nadie en el mundo puede cumplir la ley. El hombre no puede cumplir. Y cuando dice ley, se refiere al Antiguo Testamento, a los 10 mandamientos en Éxodo 20. Pero ¿por qué Cristo está hablando de la ley después de esto, ¿no? Después de las bienaventuranzas? La respuesta es que los escribas y fariseos, que leemos también que Jesús lo menciona, creían en la obediencia perfecta de la ley, ¿no? Y los méritos que ellos hacían, ellos creían que se podía entrar al cielo de esa manera, ¿no? Pero llegamos a esta declaración de Cristo, donde vamos a estar estudiando a más profundidad el versículo 20, que dice: porque os digo que si vuestra justicia,
les decía a los discípulos, ¿no? Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En este versículo es claro que Dios requiere una justicia perfecta. Es decir, que alguien que sea perfectamente santo, alguien que no haya pecado en ni un solo punto, Dios requiere esta justicia. Pero ¿por qué Dios exige esta justicia, no? Y a ver, cambia. Quiero que vamos buscando algunos de estos versículos. No sé si alguien quiere buscar Salmos 11:7, luego Salmos 45:7 y Salmos 48:10. Eso vamos a estar leyendo a continuación. La justicia que Dios exige, ¿no? Y como les dije anteriormente, cuando estamos hablando de justicia, nos estamos refiriendo a la perfección y a la santidad del carácter de Dios. Dios mismo es santo, ¿no? Y Él es justo y no hay injusticias en Él, ¿no? Y la Biblia nos muestra este atributo de Dios. ¿Alguien tiene Salmos 11:7? Sí. Porque Jehová es justo, Él sí ama los actos justos. Los rectos son los que contemplaron su rostro. ¿Alguien tiene Salmos 48:10? 45. Es primero 45:7. Creo que dice... Sí, también. Dice, ¿cómo es? Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra, de justicia está llena tu diestra. Y 45:7, su majestad se complace en lo bueno y rechaza la injusticia. Dios lo hizo su rey favorito, el rey más feliz de la tierra. Entonces, en estos 3 versículos vemos que la justicia de Dios es uno de los atributos de Dios, es decir, su carácter es así. Dice, has amado la justicia, has aborrecido la maldad. Dice, porque Jehová es justo, ama la justicia, ¿no? Y dice, de justicia está llena tu diestra, ¿no? El versículo que leyó la hermana Angélica. Entonces podemos ver de que Dios exige una justicia, ¿no? Porque Él es justo. Un autor, un pastor, cita sobre la justicia, dice, sobre la justicia de Dios, que dice, Dios se negaría a sí mismo, deshonraría sus perfecciones si considerara justo y santo lo que no es en sí. Y nada es santo si tiene la más mínima mancha contraria a la naturaleza de Dios, ¿no? Entonces, Dios no sería Dios si aceptara algo que tiene una mancha de pecado, ¿no? Porque Él es justo. Entonces Dios exige una justicia perfecta, un cumplimiento perfecto a los mandatos de la ley, es decir, los 10 mandamientos, porque Él es justo, ¿no? Ahora vamos a ver la justicia que es según el hombre. Y ahí tengo 2 pasajes que igual alguien que quiera puede ir buscándolo. Entonces hemos hablado acerca de la justicia que Dios exige a Dios, lo que vemos y cómo Dios se ha revelado en la Biblia, ¿no? Pero ahora vamos a ver la condición del hombre, y es justo como el mundo dice, que a veces es muy común
estoy seguro en mi país y también en su país, tomar el ejemplo de los políticos, ¿no? Siempre cuando hay campañas políticas, siempre se dice, ¿no? Se dice, él es bueno, él es honesto, él es todo, es el mejor, él ama a todo el pueblo, ¿no? Entonces, esto podemos verlo, ¿no? Todos son como él, dicen, ¿no? Pero la humanidad cree, y a través de muchas maneras, cree que todos somos buenos y justos. Pero no hay que confundir la amabilidad con la justicia, ¿no? Uno puede, una responsabilidad que Dios nos ha dado y ha puesto en todo ser humano de hacer el bien, ¿no? Y ha puesto su ley en su corazón porque si no todos ya estuviéramos muertos, ¿no? Y es por Él que Él nos guarda de no matar a una persona, aunque ahora se puede llegar a eso, ¿no? Pero si analizamos la vida, nuestra vida, y somos honestos, realmente nuestra condición natural no es buena, no es justa, ¿no? Y la Biblia nos revela esta naturaleza que hay en nosotros. Y lo que me refería que no debemos confundir la amabilidad con la justicia es de que nosotros podemos ayudar, ¿no? a alguien necesitado, ¿no? Podemos ayudar a cruzar la calle a un anciano, podemos abrirle la puerta a una persona para ser amables, ¿no? Pero eso no tiene que ver nada con la justicia, ¿no? Quiero que alguien que lea Romanos 5:19. Dice, porque así como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno de los muchos serán constituidos justos. Gracias, hermano. Y Salmos 14, 1 al 3. El insensato ha dicho en su corazón, no hay Jehová. Han orado ruinosamente, así está en la mía. Han orado detestablemente en su trato. No hay quien haga el bien. En cuanto a Jehová, Él ha mirado desde el cielo mismo a los hijos de los hombres para ver si existe alguien que tenga perspicacia, alguien que busque a Jehová. Todos se han desviado, todos son igualmente corruptos, no hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Sí. Solamente estos dos nos muestran una naturaleza del hombre. Y dice Romanos, ¿no? Que así como la desobediencia de un hombre se refiere a Adán, muchos fueron constituidos, es decir, todos llegaron a ser pecadores. Y en el Salmos 14 dice que no hay justo, ni siquiera uno. Entonces, estos versículos nos revelan que no hay nada justo en nosotros. Una obediencia perfecta a las cosas buenas de Dios y lo que Él nos manda, ¿no? Entonces, estamos descalificados para entrar. Aunque nos esforcemos mucho por cumplir y ser buenos como los escribas y los fariseos, ¿no? Realmente no podemos alcanzar el estándar que Dios nos pide. Los fariseos y los escribas, muchos de ellos judíos, decían ser perfectamente correctos ante la ley y tenían mucha religiosidad. Y ellos se dedicaban a decir quién había incumplido, quién había cumplido, quién no, quién sí y así, ¿no? Pero Jesús no puede ser engañado, ¿no? Por las apariencias. Él conoce el corazón. Y porque mira lo que dice Jesús de los escribas y fariseos en Mateo 23, 28. Yo se los voy a leer.
así también vosotros, le está hablando Jesús a los fariseos. Pueden leer, marcarlo ahí también, Mateo 23, para leer lo que Jesús dice de los fariseos y de los escribas. Dicen muchas cosas, pero solamente quise tomar este versículo, que dice, así también vosotros... Mateo 23, ¿qué perdón? Mateo 23, 28. 28. Gracias. Dice así, así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y así va citando muchas cosas, ¿no? El Señor Jesús, de estas personas muy cultas. Y así también las religiones del mundo nos dicen que podemos llegar a un estado de perfección, que tienes que hacer esto, aquello, aislarte del mundo, del pecado, y en esos lugares vas a encontrar la perfección, o vas a encontrar paz. Los judíos todavía aún siguen creyendo que puedes obedecer completamente los 10 mandamientos y todas las leyes del Antiguo Testamento. Algunos otros que dicen que debe seguir ejemplos de tales personas que han llegado a una perfección, ¿no? Pero la palabra de Dios nos muestra lo contrario, ¿no? En Gálatas 3:11 Él dice, ¿no? Y que por la ley nadie se justifica delante de Dios. Es decir, ¿Tres qué, perdón? Gálatas 3:11. Esto quiere decir que nadie puede llegar a una justicia perfecta por cumplir la ley. En nuestro propio versículo, Jesús confronta esto en Mateo 5. Dice, si tú quieres entrar al cielo y ser salvo, debes tener mayor justicia que estas personas cultas como los escribas y fariseos. Y que parecían tan buenos, ¿no? Sí, exacto. Ellos, como les dije, ¿no? Ellos trataban a toda costa de cumplir, y incluso a Jesús mismo le decían, ¿no? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Porque eso no dice la ley. Pero Jesús miraba el corazón de ellos, ¿no? Que ellos, como leímos anteriormente, lo hacían para agradar a los hombres, para hacerse lo más religiosos, ¿no? Y todas las obras que hagamos, todas las obras, por más buenas que sean, siempre estarán cargadas de algo de orgullo o algo de pecado. El hombre no puede llegar delante de Dios con sus buenas acciones o cualquier sacrificio que uno pueda hacer. Es decir, no podemos llegar al cielo con nuestra propia justicia. ¿Y alguna vez se han puesto a pensar, a meditar, de que por una sola vez tal vez se han tratado de cumplir un mandamiento de la Biblia? No, yo lo he hecho muchas veces y por mucho tiempo luché con eso, ¿no? Porque si yo no puedo cumplir, ¿qué puedo hacer? Nos damos cuenta, como dice también Romanos, creo que es el capítulo 5, que la ley revela nuestro pecado, ¿no? Y que no podemos cumplirla, ¿no? La justicia de Dios exige que no podemos cumplirla, ni tampoco podemos ganarla, ¿no? Entonces esto nos hace culpables a todos por incumplir solo uno, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? La respuesta a esta pregunta está igual en el versículo 17 de Mateo 5. Dice Cristo, Él ha venido a cumplir la ley. Todo el Antiguo Testamento hablaban de este Mesías, de este Cristo. Todo el Antiguo Testamento dirigía a una persona que iba a cumplir completamente la ley. Dios mismo debe cumplir la justicia que Él exige, y lo hace a través de Jesucristo. Jesús vino a cumplir lo que nosotros no podemos cumplir,
Y este es el mensaje que tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento y hasta hoy se sigue compartiendo en todo el mundo, ¿no? Que nosotros no podemos llegar a una perfección, no tenemos la habilidad de poder ser perfectos o tener esa justicia que Dios exige. Entonces ahora vamos a ver la justicia de Jesús como único medio de salvación. ¿Ya? Un pastor escribió lo siguiente, se los leo. Dice así: la Biblia no exige una obediencia ciega como el Islam, ni una negación de la vida como el budismo. La Biblia pide fe en Jesucristo y promete que todos los que efectivamente creen en Él como Hijo de Dios serán salvos. Jesús sufrió y murió por los pecados de su pueblo y su resurrección les da vida eterna. Pero por Él los creyentes son justos. Por Él tienen una relación viva con su Padre y con el Espíritu Santo. Todas las religiones del mundo te dicen qué es lo que tienes que hacer para ser salvo. Todos. Yo tengo un amigo en mi colonia que reparte garrafones de agua, y él nos trae garrafones de agua a la casa. Y compartía con él el Evangelio, ¿no? Y me decía: lo que usted me está diciendo es muy diferente a todo lo que yo he escuchado, me decía. Y yo decía: ¿y por qué? A ver, después, ¿puedes explicarme eso? Y él me dice: todos me dicen qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que yo tengo que hacer. No tengo que celebrar Año Nuevo, no tengo que celebrar mi cumpleaños, debo hacer esto y esto y esto, un montón de cosas. De los testigos de Jehová, los mormones, montón de religiones, ¿no? Pero es interesante que la Biblia nos exige solamente una cosa, y es fe en Jesucristo, confianza completamente en Él y en nada más. Y debido al sacrificio que Cristo hizo, hacemos las otras cosas. No hacemos estas cosas para Dios, no. Debido a que Jesucristo hizo todo para nosotros, nosotros queremos hacer todo para Él, ¿no? Vamos a buscar en la Biblia Romanos 3:20 y veamos lo que dice. ¿Quién quiere leerlo? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es que nada más dijiste hasta el 22. ¿23 sí. También? Sí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5, 18 al 19, ¿alguien lo tiene? Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Y alguien tiene Romanos 10:4? Si no, yo lo leo.
porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así es. Y el último, yo lo leo, que es Tito 3, 5 al 7, que dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos según la esperanza de la vida eterna. Cristo mismo sufrió y pagó la condenación que nosotros teníamos que pagar o tenemos que pagar por no obedecer lo que Dios requiere. De esta manera también hoy mismo Cristo se revela a nosotros y en todo el mundo también a través de la predicación de su palabra y predicación del Evangelio. De esta manera también se nos pide, como hemos leído en todos los versículos anteriores, de que la única forma de llegar a ser justo delante de Dios es la fe en Jesucristo, ¿no? Dice, ninguna carne será justificada delante de Él por la ley, ninguna. Pero dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, es decir, la confianza completa en Jesucristo. Solamente a través de eso. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos delante de Dios y delante de Él? No se nos va a ver nuestro pecado, no se nos va a ver nada de nosotros, sino verán a Cristo, que Él ha pagado completamente. Y dice, ¿no?, la palabra, la ley, el fin de la ley es Cristo, ¿no? Y es justicia para todo aquel que cree. Es decir, todo aquel que cree en Jesucristo, al final del tiempo, esa persona entrará en el reino de los cielos. Esta frase de unos hermanos dice: la religión es lo que el hombre hace para Dios, pero el Evangelio de Jesús es Dios haciendo todo para el hombre. Dios es el que empezó todo esto. No fuimos nosotros, fue Dios que envió a su Hijo, y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna y entra en el reino de los cielos. Para ustedes que han creído en Jesucristo, lo que mis palabras son las palabras que leemos en 2 de Pedro 3:18, que dice: mas creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mi deseo y mis palabras son de que busca más de Cristo, conócele más, lee más de Él, porque de esta manera vamos a poder entender la vida de Él y lo que el beneficio que tenemos por creer en Él. Las aflicciones que nosotros tengamos, los dolores que nosotros tengamos, en Él tienen un consuelo, porque Él nos promete vida eterna, y esa vida eterna no será como los dolores que hoy tenemos o las angustias que nosotros tenemos en la tierra. Y quiero terminar con una frase de un documento bíblico muy antiguo que dice: ¿cuál es tu único consuelo en la vida como en la muerte? Y dice que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados,
y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Es decir, cuando ya hemos puesto nuestra vida completa en Jesucristo, nuestra confianza completa en Jesucristo, pertenecemos a Él y Él nos va a guardar hasta el final, ¿no? Y Él es nuestro único consuelo en la vida como en la muerte. Entonces, que en estas semanas, y siempre podemos recordar, ¿no?, de que todas las cosas que hagamos nosotros, no está malo hacer buenas obras, está muy bueno, y es más, hay que hacerlas. El Señor nos manda en su palabra a hacerlas, ¿no? Porque estos dan testimonio de lo que nosotros hemos creído, ¿no? Entonces, es mi deseo que sigas caminando y sigas confiando en este Jesús, que es nuestro único camino de salvación, de entrada al reino de los cielos. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que no es por nuestros medios llegar a ti, sino ver que tú has hecho todo para nosotros. Ver que el que inicia, Señor, la salvación de hombres y mujeres pecadores, has sido tú, Señor, teniendo misericordia, y nos has visto por Jesucristo. Señor, que tú bendigas esta palabra, que podamos confiar cada día más en Jesucristo como nuestro único Salvador. Señor, te pido que también, que cada día, Señor, tú nos enseñes a caminar conforme tú nos has mandado en tu palabra. Que todo lo que hagamos, Señor, sea en agradecimiento a el precioso sacrificio que tú has hecho por nosotros. Y, Señor, que podamos ser testimonios en el mundo de lo que tú has hecho por nosotros. Señor, te pido que tú también estés obrando en todo el mundo el día de hoy, donde muchos se reúnen para compartir y orar juntos. Pero también, Señor, pedirte por aquellos lugares donde lo hacen a escondidas porque no pueden hacerlo libremente. Te pido, Señor, que tú uses a estos hermanos, que tú les bendigas y que tu nombre sea conocido en estos lugares. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.